Buenas tardes desde el Palacio de los Deportes de Gijón, donde tenemos uno de los duelos importantes de la jornada que enfrenta al Finerbol Gijón contra el Soria. Bueno, primera jugada y nada, nos despistamos un segundito y el primer gol a cargo de Asier Garmendia. Bueno, tenemos a dos equipos en una proyección positiva. Un Soria que lleva una trayectoria envidiable. Nuevo gol ahora del mismo jugador, de Asier, en esta vez en suspensión. Pues decimos de un Soria que viene... Bueno, no nos permite ni un segundo. Ahora gol de Iván Suárez. Vienen con una trayectoria muy positiva ambos equipos, que iremos desglosando según vaya avanzando el partido. Bueno, vamos a situar. Tenemos por Finerbol a José Cardín en la portería, a Hugo Fernández en el extremo izquierdo, a Iván, a Ladino, que vuelve después de su lesión, a Cortina, a Canal y a Cristian Murias por el extremo derecha. Ahí ataca por la derecha, bien, primera parada para José Cardín en el intento de lanzamiento de Pablo Rodríguez Escolar. Juega Diego Cruz. Intentaba combinar con Aladino, pero se adelantó la defensa. Y ahora contraataque, proyectado por el portero, se paró Kevin Lodos. Inicia jugada con tranquilidad hacia el Soria. Si tenemos, perdón. Perdón, que teníamos el marcador parado. Bueno, ya estamos en marcha. Ahí está Ladino y gol de Ladino. Primer gol, así importante su retorno, no solo para apuntalar la defensa, sino también para dar una opción de pivote diferente, sin cuestionar el trabajo de Kevin, pero son dos jugadores que aportan dos opciones diferentes para Gonzalo. Pues 2-2. Buen gol ahora otra vez. Nuevamente Asier, que le está cogiendo la medida. Contraataque rápido con Cristian Murias, pero la Pro ya está parado por la defensa. Vamos a ver a dos equipos que gustan correr. Y ahí va Ladino. Ahí va Ladino nuevamente, haciéndose grande. Qué buena acción. Cortó ahora Cristian, el pase que hacía Marcos García a su compañero Francisco García. Está así jugando de central. Mario Rubio, Marcos García, Francisco García, Javier Gutiérrez, el goleador del equipo, con 98 goles que lleva ya Javier en el curso, lejos de uno de los aventajados de la liga, que no es otro que nuestro Iván Suárez, que lleva nada más y nada menos que 139 goles en lo que va de campaña.
Bueno, pequeños ajustes que nos tocaban. Anda, ahora que veo. Contraataque, Aladino y bate a Vicente González nuevamente. Vino con fuerza Aladino. Cuarto gol para Finetwork, tercero para Aladino. Intentaba jugar con Kevis Lodos, pero pisa invasión de área y balón para Finetwork. Buena. Sí, señor, están entonados. Diego Canal. Ahora para Soria, que aminora. Bueno, pues 5-4 para Finetwork. Nos decía ayer Gonzalo que apostaba por un partido donde predominara el trabajo de las defensas, que era la que iba a determinar el devenir del partido. Buen gol por abajo de Iván Suárez. Sí, señor, gran gol. ...6-4 para Finetwork. Javier Gutiérrez va con su lateral, pues, marcando jugadas, se desdobla Pablo. Ahí va Marcos. Asier, perdón. Y finalmente no ha sido otro que Kevin Lodos, que inaugura su marcador particular. Ahí va Cruz. Recupera Canal, el balón que estuvo a punto de perder Iván. Una defensa 6-0 pero con presión. Ahora sale Kevin Lodos a presionar a Diego Cruz. Y va a ver la primera amarilla, Kevin Lodos. Amarilla que marca Santiago Piñera, colegiado principal junto con Pablo Castellanos. Iván Suárez por el centro, pero golpe y 2 minutos. 2 minutos indica por el agarrón continuado de Kevin Lodos sobre Iván Suárez. Pues, 2 penalizaciones continuadas para Kevin Lodos. Primero la tarjeta amarilla y ahora 2 minutos. Ahí va. Muy bien la entrada de Hugo Fernández, que se situó entre 1 y 2. Y ya a partir de ahí, aunque Mario Rubio intentaba pararle, no lo consiguió. Va a lanzar el penalti Iván Suárez. Y gol de Iván Suárez. Tercer gol de Iván Suárez en el día de hoy. 7-6. ...7-5, perdón.
Ahí va el lanzamiento, y aunque el lanzamiento de Javier Gutiérrez lo paró en primera instancia, José Cardín finalmente acabó entrando en la portería gijonesa. Ahí va Diego Cruz y no le sancionan con nada la entrada. Y balón para Soria para intentar empatar el partido. ...10 minutos y 7-5. Está muy juntita la defensa gijonesa. Muy juntita, y ahora qué bien se zafó de la defensa Pablo Rodríguez para batir por el corto a nuestro querido Cardín y elevar el 7 iguales al marcador. Vamos a tener un partido muy entretenido, y nuevamente de momento está teniendo una mina ahí Aladino. Está teniendo una mina Aladino en ese tipo de acciones. Ahí va Javier, pero en esta cosa sí, José Cardín ha sabido parar la intención del goleador soriano. Bueno, aguantó bien el balón ahora Cristian para iniciar jugada. Manda Cruz. Canal tiene a Iván. Nuevamente Cruz. Ahí desdobla. Van a jugar por la izquierda, dio en el pie. Y golpe para Firework. Está Iván por el centro y luce ese tiro en apoyo que tanto le gusta. Un poco de puntillas para elevar el 9º gol. Y ahora lo intentaba por abajo Asier, pero en esta ocasión José Cardín está intentando forzar. Ahí va Diego Cruz. Estuvo a punto de hacer dobles, pero finalmente acabó el balón, y vaya rosquita que se nos ha marcado Hugo Fernández. Vaya rosquita para obligar a que Jordi Lluelles solicite ese tiempo muerto, porque ya son 3 los puntos de ventaja con los que cuenta el equipo gijonés cuando llevamos 12 minutos y 33 segundos de esta primera mitad. Bueno, repasando un poco la jornada del día de hoy, está en juego desde las 4:30 el Leganés Vetusta, que de momento va venciendo Vetusta por 15-16, y luego una serie de partidos todavía sin iniciar, aparte de este que estamos nosotros presenciando, que sería el Nava, que recibe a Torrelavega a las 6:30. Mañana juega Pereda contra Salamanca a las 12. A las 6:30 de hoy juega Valopal contra Arroyo en casa de Valopal. La Vilesina, el líder, recibe a Camargo a las 6 de la tarde del día de hoy, y el grupo Covadonga, grupo IMQ, recibe a la de Mar de León, a la Universidad de León, a las 8 de la tarde del día de hoy. Buenos enfrentamientos, iremos dando cuenta según vayan avanzando los resultados. Bueno, 10-7. A ver cómo le sienta este descanso, este tiempo muerto que ha solicitado Jordi Lluelles al equipo soriano, porque está de momento bastante entonado el equipo gijonés. 10 goles en 11 minutos, 12, son buenas cifras. Uy, estuvo a punto Cristian Murias de cortar el pase. Entró ahora Marcos Vinicius en el lateral derecho, y en el pivote también entró. Buena ahora jugada nuevamente de Javier Gutiérrez, y entró también Joaquín Lora para jugar en el pivote.
Recordemos que no, aunque fue buena la picardía de Aladino, Santiago Piñera señaló que estaba en fuera, o sea, estaba pisando. Con este partido que enfrenta al segundo clasificado, al Soria, con una trayectoria importante, pues lleva 9 partidos consecutivos victoriosos. Solamente perdió precisamente contra Finetwork, allá en Soria, cuando estaba todavía en fase de montarse. Ahora lanza a Javier, que se está convirtiendo un poco en el protagonista del equipo soriano, y aunque lo detuvo nuestro Cardín, sancionaron en penalti la acción. Iba a lanzar precisamente Javier Gutiérrez. Ahí va Cardín y no fue capaz de detener el gol. 10-8. 19, perdón. Ya nos habíamos comido uno. Pues solamente el Soria perdió el tercer y cuarto partido de la primera vuelta. Va con balón que acaba de cortar Mario Rubio, que se planta solo delante de Cardín para elevar el empate. No se pueden despistar de esta manera, porque el trabajo bien hecho se pierde en acciones tontas. Nuevamente Cruz con Aladino y golazo nuevamente. Golazo de Aladino. Pues ahora tiempo. Ahora le señalan 2 minutos a Cristian Murias por la acción, por el desplazamiento que hizo sobre el jugador soriano, que sancionó Pablo Castellanos. Juega Soria, que va a jugar 2 minutos en superioridad. Marcos Vinicius combina con Javier, que al igual que Aladino está ganando en la posición de pivote a las defensas. Tanto Aladino como Javier están ganando el terreno. Tendrán que ajustar las defensas para que no entren con tanta facilidad. En las dos áreas está pasando lo mismo. Ahí va Diego Cruz por abajo. Un caderazo importante que le permite volver a adelantar a su equipo en el marcador. Ahí va, qué buena la acción por el extremo de Joaquín Lora, que inaugura su marcador particular y vuelve el empate. Vuelve el empate al marcador. Está jugando una defensa un tanto avanzada el equipo soriano, juntando mucha gente en el centro de la defensa, y vemos que están todos en un palmo. Y por ahí, por donde había un montón de gente, era donde intentaba entrar Iván Suárez. Diego Cruz, ahora le llega el balón a Canal. Intentaba nuevamente por abajo. Y gran gol, obviamente, de Iván Suárez. Y ahora invadió el área Joaquín Lora, cuando ya tenía ganada la posición. Cruz con Hugo Fernández y hizo de las suyas Hugo Fernández. ...14-12...
Ahora le indican una técnica a Javier Gutiérrez, 2 minutos por no dejar el balón en el suelo, desplazarlo. Esas faltas que se atribuyen a infantiles, pero hay veces que los grandes también las cometen. Iván Suárez va con Cruz, por ahí entra, que bien, entró con qué comodidad, entró Diego Cruz. Pues vuelven los 3 goles de diferencia para Finetwork. Ahí va por la derecha Vinicius y José Cardín. José Cardín haciendo de las suyas. Ya van 4 las paradas del buen portero gijonés. Ahí está nuevamente Aladino haciéndose importante en la defensa y haciendo el 6º gol para Gijón, para él, perdón, y el 16, 4 goles de ventaja actualmente para Finetwork. Salió Ibrahim en la portería, pero de momento no están consiguiendo atajar. Y otra de José Cardín. Y aunque ahora sí que en la segunda acción Joaquín Lora que hace el gol número 13 para Soria. Se va nuevamente el balón que le llega, muy buena acción, balón que le llegó para ese prodigioso salto que genera Hugo Fernández. Tercer gol para él. Ese chico que se proyecta en el aire, en el tiempo, permitiéndole hacer unos saltos prodigiosos y tener una gran elección de tiro. Golpe previo al lanzamiento de Jeremy Figueredo, que entró también. Y va nuevamente al palo y penalti. Penalti en la acción de Asier, que va a lanzar Marcos Vinicius. Y ahí va otro de los goleadores del equipo soriano. 76 goles lleva ya en lo que va de campaña. Y 14 los goles que lleva su equipo en este partido de hoy. Aún continúan 3 goles de desventaja. Importante la lucha por estos puntos, tanto para uno como por otro equipo. Ahí va Iván Suárez nuevamente. Potente la gestión de la jugada de Iván Suárez. Y 18. Sexto gol para él en el día de hoy, para Iván Suárez, que junto a Aladino son los grandes protagonistas. Y cómo no, José Cardín con estas 2 paradas. Con estas 2 paradas también se convierte en el protagonista. Octavo balón detenido por el buen portero gijonés. Juega Soria, ahí va Vinicius, bien lo hizo también Vinicius en esta ocasión. Qué bien lo hizo para hacer su segundo gol en el día de hoy. Después de ese penalti que ya marcó, y ahora Canal lo intentaba, reclama sanción en esa penetración, pero no lo entiende así Santiago Piñera. Balón para la entrada y bueno, cómo está José Cardín cerrando la portería en la entrada del número 23 que nosotros.
18-15, 3 puntos de ventaja cuando estamos ya avanzados, minuto 23. Ahora reclamaban. Bueno, teníamos aquí una incidencia con el micrófono, ya lo hemos resuelto. Bueno, 19-16 con este gol último de Francisco García Lacarra. Recortó ahora Soria, tuvo varias opciones para aumentar los guarismos Gijón, pero no lo logró. Y ahora 2 minutos, penalti y 2 minutos para Aladino.
2 minutos para Ladino. Cuando va a lanzar un penalti, Vinicius. Ahí va, y había salido Dani, pero no pudo atajar el lanzamiento de Vinicius, que hace su tercer gol. Ha salido ahora por el equipo gijonés el joven juvenil de primer año, Mateo García. Juega Canal por el centro. También entró Kevin, ahora sustituyendo a Ladino. Jugaba con portería vacía, pero ya se ha desdoblado. Ya ha vuelto Hugo Fernández para hacer que nuestro portero se fuera a la portería. Bueno, pues 19-17, cuando restan poco más de 30 segundos y el entrenador gijonés, Gonzalo Aguirre, que para el tiempo para preparar estos últimos 27 segundos que quedan en el marcador. Bueno, obviamente nosotros tenemos mal el marcador, vamos a ponerlo bien, 29 minutos 33 segundos son los que restan de los que llevamos de juego. Vamos a aprovechar para hacer un pequeño ajuste, porque tenemos una zona de claro oscuro. Ay, perdón. Nada. Que no se me daba cuenta que sale ahí, hombre. Luego lo ajustamos. Para 20 segundos ya lo dejamos como está. Es que hay sol y sombra en el pabellón, haciendo que el contraste de la cámara sea difícil, y por eso una zona sale mucho más oscura. Pues bueno, juegan Finetworld estos últimos 27 segundos. Pues allá vamos. Ya les ha marcado pasivo. Cuarta jugada y gol, pero sancionan con falta en ataque a Hugo Fernández, por lo cual disponen de 12 segundos para hacer jugada al equipo soriano. No piden tiempo, por lo tanto siguen de continuo. Entra por el extremo y el lanzamiento de Daniel Vallejo, que entró en el extremo derecha, fue bien atajado por José Luis Cardín, pero sancionado en golpe franco directo que van a lanzar desde una posición muy complicada, sea quien sea el lanzador, y el lanzador va a ser Juan Marmesat. Habría que ponerle una medalla si desde esa posición consigue meter el gol, porque está muy escorado. Pero ahí va, y termina esta primera mitad con ese 19-17 favorable a un Finetworld. Yo creo que se puede decir que es justo este resultado.
han estado bastantes más acertados, entonces bueno, pero bueno, el equipo soriano en ningún caso, va a dejar ni se está dejando el partido de lado. Vemos la pancarta. Oh, chufa, chufa. A ver, vemos ahí una pancarta que el equipo, los miembros de la Peña Pelayín le están dedicando a su compañero también, porque no deja de ser miembro del club, a Luis Madrazo, lesionado de gravedad hace 15 días y que va a tener que pasar por quirófano y perderse lo que resta de temporada, y a ver si consigue llegar para el inicio de la próxima, porque tiene la rodilla bastante tocada. Bueno, vamos a tomarnos un pequeño respiro, enseguida estamos con vosotros.
Bueno, retomamos el partido, este emocionante partido, 19-17, dos goles que de ventaja momentánea para Gijón, pero que bueno, queda mucho partido, mucho por decir todavía por los dos equipos. Vamos a mirar un poco qué ocurre en otras canchas. Tenemos todavía en directo en juego el 29, Leganés 29, Vetusta 30, sigue ganando el equipo gijonés y todavía el resto de partidos todavía no se iniciaron.
Pues ahí está. Arrancó esta segunda mitad. Y penalti en la entrada de Canal. Y va uno de los especialistas que tiene Gijón, que no es otro que Iván Suárez, en el lanzamiento de penalti, que a la madera, cuando tenía vencido al portero, que se fue abajo, pero el balón se le estrelló en el poste. Juega Soria, lanza Javier y, cómo no, Cardín. Ahí está dejando sin impronta el joven gijonés, lleno de experiencia. Y va Iván, ¡qué golazo de Iván! ¡Qué golazo de Iván, por Dios! La ocasión, ahora vuelve Iván, que no se lo piensa y lanza un caderazo, pero se le fue ligeramente a la derecha. Juega Javier, ahora con Vinicius, lanza Vinicius, se elevó y, cómo no, otra más para José Cardín, que está espectacular. Y ahora el que sí encontró el hueco fue Hugo Fernández. Y eleva a 20. Falta un gol. 21. Cuatro goles de ventaja. Con este cuarto gol de Hugo Fernández en el día de hoy. Ahí está esa dupla que forman Aladino y Cortina, una dupla fuerte y poderosa y de altura, que usualmente conjuntan Canal. ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena la acción! Ahora, qué buena la acción de Francisco García, haciéndole una gran vaselina. Y minorando 3 de desventaja para los sorianos. Canal jugaba con Aladino, pero no llegó a conectar. Era muy buena la intención porque le dejaba solo ante la portería que defiende actualmente Ibrahim. Y ahora sí que saltó con poderío Vinicius. Reclaman mayor castigo. Jordi Lluelles reclama mayor pena para este lanzamiento. Pues 3 goles de ventaja. Los que cuenta, le llegó, pero ya se le echó encima el balón cuando le llegó a Hugo Fernández. Tiraba por abajo, pero recupera. Tiraba Diego Cruz, pero recupera ahora Iván, que lanza y se topa con la defensa. Sigue el pasivo y 2 pases me parece que le quedan. Ahí va Canal, que está obligado a saltar. Y pasivo, no se dieron cuenta del pasivo el equipo gijonés. Y el que sí, Cristian Munias, llegaba a rozar el balón, pero no lo suficiente para cortarlo. Qué fallo, que no se dieron cuenta del pasivo señalado por los árbitros. Pero esto es nueva regla de este año, que limita a 4 pases. Hace que sea mucho más dinámico el juego cuando llegan los momentos de pasivo. Y golpe ahora para Soria.
fuera. Golpe. Jeremy Figueredo, perdón. Don Francisco García, que al que intentaba encontrar un hueco por el medio de la defensa, pero están finos ahora mismo. Y golpe sobre la entrada de Jeremy y siguen en pasivo, con lo cual tendrán 1 o 2 pases. Ahí va Jeremy nuevamente, que bien lo había hecho, pero habían sancionado ya la acción de la defensa. Continúa el pasivo y debe tener 1 o 2 pases nada más. Ahí va Jeremy para Vinicius. Y igual que antes, pasivo. Recordemos que no descuentan los golpes de la defensa, por lo tanto no era como antes, que una jugada de pasivo se podía prolongar varios minutos. Ahora 1 o 2 jugadas máximo, y aunque lo intentaba Cristian, se encontró con la buena parada de Ibrahim, no le sorprendió la vaselina y juega Soria. Javier para Vinicius, a punto de cometer pasos. Sale Javier para que entre en su lugar Jeremy Figueredo. Vinicius de central ahora, llevando la manija al equipo con Asier. Jeremy. Don Francisco, nuevamente para Vinicius. Encuentran el pivote, qué bien lo hicieron a Joaquín Lora. Qué bien lo hicieron en esta ocasión. Y siguen descontando el equipo soriano. De los 4 goles que había, solo tiene 1 ahora el equipo gijonés. Ahora Canal, qué buena la acción de Canal. Qué buena la acción de Canal. Y sin más, José Cardín. Qué grande se está haciendo en el día de hoy. Volveremos a quedarnos sin Casillas porque lleva 14. Y aunque tenemos 20 paradas, no sé si hoy nos darán. 2 puntos, 2 goles de ventaja para el equipo gijonés. Ahora sí encontró Iván. ¡Oh, qué buena la acción! ¡Qué bonita la acción! Que ha provocado el gol de Aladino Fernández. Ahora cortado Soria, se planta Javier solo delante de José Cardín y sin contemplaciones se le fusila. ...23-21... Pues sigue recortando el equipo soriano. Gol número 22, a un solo gol. Hay partido, no se quieren dejar ir. Y ahora Iván está como un cañón. Hace el gol 24 para Finetwork.
Una jugada un poco espectacular, se le fue el balón, se le escapó a Mario Rubio. Y 24-22. No consiguió batir, ahora se le fue en el bote. No controló el bote Asier. Y juega Finelgor. Ahora entró como un avión Canal, con una buena asistencia de Diego Cruz. Hace su tercer gol. Y vuelven los 3 puntos, los 3 goles de ventaja. Javier. Y se le va arriba el lanzamiento a Javier, al buen artillero soriano. ...98-5... 103 goles lleva ya Javier Gutiérrez. Va Diego Cruz por el centro, con Canal, para que fusile en apoyo, como le gusta ese tiro. Ahí va Suárez, un mini salto, casi de puntillas, y no se lo piensa, lanza ese trayazo, que ha supuesto ese cuarto de diferencia, y ¡oh! Impresionante José Cardín, impresionante, qué paradón de José Cardín. Y ahora se le ha ido. Bueno, pues minuto 12 de esta segunda mitad, 26-22, máxima diferencia, estos 4 puntos, goles de ventaja, perdón, la máxima diferencia del equipo gijonés, la ha alcanzado ya en 2 o 3 ocasiones, pero rápidamente el equipo soriano se ha sabido recomponer. Otra buena intervención, se planta solo Hugo Fernández y ahora se le ha escapado el balón a Hugo cuando lo tenía todo para batir nuevamente a Ibrahim. Otra más que le apuntamos al bueno de José Cardín. Que nos está acostumbrando demasiado a buenas intervenciones. Que apuntala el buen trabajo también de defensa. Ahora ha sido Jeremy. Ha sido Jeremy el que ha sabido franquear la defensa. Corta Vinicius, contraataque. Le está impidiendo Canal, pero Vinicius desde 7 metros, desde 9 metros, lanzando con una gran comodidad, batiendo a José Cardín. Y lo dicho, cada vez que se ponen en 4 rápidamente
Soria ha sabido recomponerse y vuelven los 2 goles de ventaja. Ahí va. Y nuevamente se le va el balón. Se le va el balón nuevamente a Hugo Fernández. En esa plástica acción que él realiza. Proyectándose lateralmente y hacia adelante. Ganando todo el espacio que puede. Pero en esta ocasión no ha logrado atinar con la portería. Marcos García haciendo labores de central ahora. Juega con Javier. Lanza de cadera, pero bien sujetado por Cortina. Ahí va Marcos. Está Lora pegándose con Cortina y con Aladino. La ha sujetado. No ha habido más sanción en la acción de Canal sobre Javier. Ahí va. Bueno, también la fortuna, no solo las buenas acciones, sino también la fortuna está sonriendo a José Cardín. El lanzamiento de Lora sola en el pivote, dan el palo en la espalda de José Cardín y se fue fuera. Hay que apuntársela igualmente porque evitó que entrara. Bueno, 2 goles de ventaja para Finetwork. Canal con Cruz. Intentaba trabajar con Cristian, pero Francisco García estuvo acertado. Ahí va Cruz por el centro, se eleva, lanza y buena intervención de Ibrahim. Pero salió el balón para Finetwork, que finalmente lo perdió. Contraataque que monta Soria y gol para Daniel Vallejo. Y con la cosa, pues, de los 4 goles ya solo queda uno. 26-25, cuando estamos mediados esta segunda mitad. Ahí va ahora intentaba la vaselina Cristian, pero nuevamente Ibrahim estuvo muy acertado. Y la cosa es que juega Soria para empatar de nuevo. 4 acciones ligeramente complicadas. Pérdida de balón, lanzamientos erróneos y ahí están. Javier por la derecha, abre para el extremo, lanzamiento y el lanzamiento de Anel. ¿Con quién se encuentra? Pues obviamente con José Cardín. 18 intervenciones ya de Cardín en el día de hoy. No cabe duda de que uno de momento está siendo, junto con Iván, los grandes protagonistas del partido de hoy. Canal con Cruz para Iván, que ahora se ha permutado para la derecha. Recuperan sus posiciones. Van cambiándose los 3 jugadores, Cruz y con Iván. Cruz, que va cogiendo mucho más protagonismo. Empezó un poco, no apagado, pero no tan acertado como en otras ocasiones, pero me refiero a principios de campaña, y ahora lo está haciendo
bastante bien, gobernando el equipo como él sabe. Estuvo a punto de perder el balón Diego Cruz, tan en pasivo, lanzamiento de Cristian y contra el cuerpo de la defensa. Ahí va Iván, que va a ser el encargado, y ahora Kevin Lodos, que se va a ganar unos 2 minutos muy claros, porque fue muy aparatosa la acción sobre Iván Suárez. Fue un manotazo con el hombro muy fuerte sobre el cuello. Están hablando los árbitros, pero no va a quedar en más allá. Los 2 minutos para Kevin Lodos. Segunda exclusión para Kevin. Vemos que se recuperó bien Iván Iglesias, pero fue espectacular. Vamos, no se trata de que nadie haya intentado hacer daño a nadie, pero así fue la jugada. Pues 2 minutos que estará el equipo gijonés con un jugador más. Iván Cable para ya Hugo, que no está acertado en los últimos momentos y ha perdido. Pues quién no, cómo no, José Cardín, una más.
Bueno, el partido está al rojo vivo. Perdone, disculpe, pero estamos pegándonos hoy con los micros. El partido está al rojo vivo. Quedan escasos 2 minutos y medio. Un gol de ventaja para Finetwork. Y todo en el aire todavía. Todo en el aire. Se marcha Iván. Ligeramente tocado en uno de los tobillos, en su tobillo izquierdo. Le echan el spray milagroso. Y a ver, porque es una pieza clave en el equipo de Aguirre, de Gonzalo Aguirre, secundado por Abel García. Ahí va Javier con Vinicius. Casi estuvo a punto de cortar el balón. Entró ahora tenemos aquí un baile con los números que no nos cuadra uno de los jugadores. Vamos a ver si lo resolvemos en un segundito. Es que Gaby Mesa ha salido con el número 34 cuando lo teníamos figurando con el 6. 34 para Gaby Mesa, que es el que nos tenía equivocados. Bueno, pues ahí estamos. 2 minutos y 20 segundos para finalizar. Y 20-29. Un gol de ventaja nada más para Finetwork. Ahí va Javier por lateral y golpe. Golpe sobre Javier. Marcos, que está jugando de central, pegándose con Cortina. Y ya pasivo, han entrado en pasivo. Javier, Marcos. Y ha cortado bien. Ha cortado Iván para que entre como una bala Hugo Fernández. Y ahora sí que no perdona. Importante el gol de Hugo Fernández. Minuto y medio, 2 goles. Y no ha tardado Vinicius ni un segundo en cortar tiempo. En acortar la distancia.
No, ahora está el marcador había puesto 32-29 cuando es un 31-30 mucho más apretado. Minuto 15 y todo por decidir. Cortina para Cruz con Kevin, que se estaba pegando con la defensa, y tiempo muerto que para el árbitro para que se tranquilice un poco los ánimos. Ahí va Iván nuevamente por abajo con Kevin, pero acaban perdiendo el balón. Contraataque que lanza el equipo soriano y Daniel Vallejo bate a José Cardín y vuelve a poner el empate en el marcador. 40 segundos para que se deshaga el empate. Partido emocionante donde los haya. Cruz y tiempo muerto que solicitó Gonzalo Aguirre cuando entraba Diego Cruz, pero quiere tener esos 20 segundos para preparar jugada con más calma. Y bueno, todo en el aire. Más no se puede pedir. Bueno, en el balance tenemos que decir que los 10 goles de Iván Suárez en el día de hoy, junto con los 8 de Aladino, los convierten en los protagonistas un poco en la sombra, porque no cabe duda que están deslumbrados por las grandes y numerosas intervenciones en el día de hoy de José Luis Cardín, con más allá de 22 intervenciones, las tenemos registradas, si no nos fallan los números. Mucho más igualado el reparto de puntos y de trabajo, de goles, en el equipo soriano, con 7 goles para Vinicius y Javier Gutiérrez, que ahora se ha parado, se ha frenado un poco más, estuvo muy acertado y muy dependiente de él su equipo, pero luego hay muchos jugadores con 1 y 2 goles en ese partido de hoy. Bueno, pues 31-31, 27 segundos de juego y bola para Finedgor para intentar llevarse esos 2 puntos. Y ahora sí que entran en pasivo. Diego Cruz fuerza fuerza el golpe. 13 segundos. Aunque estén en pasivo, tienen 3 pases, yo creo que es suficiente para intentar el gol y intentar llevarse estos 3 puntos. Iván con Diego Cruz, que se lanza y parada de Ibrahim, dejando en 6 segundos el marcador. 31-31, y va a tener esos 6 segundos el equipo soriano para ahora ser ellos quienes se pueda llevar los 2 puntos para Soria y mantener así, que no cabe duda que con esta situación va a mantener la segunda posición que tenía en tela de duda hoy, porque Finedgor, tercer clasificado, se la podía arrebatar, pero no ha sido así. Y este empate hace que Soria vaya a seguir estando en esa posición, si no todavía con más firmeza, si llega a conseguir meter un gol y llevarse los 2 puntos. Para ello cuenta con 6 segundos el equipo de Jordi Lluelles. Bueno, pues volvemos al directo. 6 segundos, juega Ibrahim. Y veamos a ver qué deparan de sí estos 6 segundos. Vinicius.
3 segundos, 2 segundos. Y acaba el partido con este empate. Acaba el partido con este empate que no va a dejar satisfechos a los gijoneses, pero es un rival difícil. Y bueno, a seguir peleando por los puntos. Vamos a bajar a intentar hablar con los protagonistas. En unos segundos estamos con ustedes. Hola. Bueno, vamos a bajar. José. En el OBS. Yo tendría que estar. Bueno, tengo que bajar el sincronizador, José. Venga. Un poquitito más. Bueno, Jordi. Ahora vamos a hablar con Jordi Yoy, es entrenador de Soria. Bueno, Jordi, partidazo complicado, ¿eh? Sí, sabíamos que era un partido de estos, ¿no? Yo lo definí en la previa como partido hostil, partido donde iba, pues eso, van a anotar sobre todo los niños, en los equipos nos estamos jugando mucho. Obviamente queda un mundo porque estamos en la jornada 3 de la segunda vuelta y obviamente son partidos que son importantes porque al final son duelos directos, pero al final también hay una regularidad detrás, ¿no? O sea, al final vamos a necesitar no solamente estos puntos, sino los puntos de cada partido. Al final, los que te hacen estar arriba o no, pues son esos partidos de Cuatro Valles, esos partidos de Cule, esos partidos de esa tabla media que al final pues te da el premio o no. Va a permitir fallar en ningún momento. Ah, no, y es lo bonito de este grupo este año, ¿no? Yo creo que es un salto de calidad en el grupo. Avilés está intratable, Gijón estaba intratable, qué pena lo de Madrazo, porque también nos hubiese gustado competir contra el mejor Gijón, entonces sin desmerecer a nadie, ojo, ¿eh? Y obviamente, pues este equipo sin Madrazo, pues seguramente lo va a notar. Es un jugador muy importante, aparte estaba haciendo una temporada espectacular, igual que Iván Suárez. Y bueno, a ver. Claro, tenían unos cuantos jugadores lesionados que ahora, por ejemplo, Aladino hoy, que ha tenido una buena actuación y le ha costado entrar, pero aquí está. Sí, bueno, al final son tramos que tenemos que pasar todos, ¿no? Nosotros sufrimos más esa primera vuelta. El partido de Avilés, por ejemplo, fuimos con 3 primeras líneas solamente. Entonces, son tramos de la competición que te tocan en partidos a lo mejor que no puedes fallar. Hoy, por ejemplo, Jeremy venía con una rotura del aductor y el tío que quería jugar y quería estar y obviamente pues hay que merecer esos esfuerzos que hacen los jugadores. Al final, bueno, hoy se lo puso difícil no solo ya por el planteamiento general, sino porque en varias ocasiones estaban hasta con 4 goles de ventaja y no os quisisteis ir del partido.
Sí, Cardin también hizo una muy buena actuación, la verdad Sí, que 23 paradas le tuve pues, contabilizado yo. pues fíjate, fíjate. Al final es lo que decimos siempre. Nuestro equipo lo bueno que tiene es eso, que siempre está luchando, está cerrado el partido. Hemos competido en muchos partidos de cara de perro y al final pues parece que en ese barro o en ese fango no sabemos manejar. Al final Primera Nacional muchas veces es eso, ¿no? Bajar el barro y tienes que salir de ahí. Bueno, lo que sí que la trayectoria de Soria, vamos, sí, ahora mismo se puede catalogar de intratables, ¿no? 9 partidos, 9 goles, 9 victorias, un empate, tremendo. Sí, hasta aquí llevamos 13 victorias seguidas. Bueno, 13. 13. Seguimos sin conocer la derrota y intentaremos la semana que viene, que visita Avilés, pues el San Andrés, que siga esa racha de positivo, ¿no? de seguir sumando. Y bueno, partido también muy para la afición. Al final yo creo que este también es de los partidos que hace afición, que a la gente le gusta, con muchas vaivenes de los dos equipos. Y al final, pues bueno, yo creo que un empate a mí me sabe poco, pero bueno, yo creo que al final es un premio para los dos equipos después del partido que hemos jugado. Va a estar caro el playoff este año, ¿eh? Y ahí a ver si también da un poquito de aire, se mete dentro de esta pelea nuestra y a ver cómo sigue evolucionando todo. Pues Jordi, enhorabuena y nada, suerte. Gracias a vosotros. Hasta Dale. luego. Bueno, vamos a ver si hablamos un momentín con Gonzalo Aguirre. Gonzalo, Muy buenas. partido duro donde las haya, ¿no? Sí, 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 hombre, partido muy bonito, creo, para, Sí, sí, guapo también. Sí. para el espectador y para nosotros muy duro, físicamente muy duro. Algunas bajas nos siguen todavía lastrando un poquito y quizás al final ahí nos faltó un momentín de chispa de frescura, pero bueno, yo creo que estoy muy contento. El esfuerzo que han hecho, la lucha que han hecho ha sido espectacular. Creo que hay que estar muy contento con el partido que he hecho. Yo los he felicitado al final y creo que tenemos que seguir, que este es el camino y con esto seguiremos seguro. Vamos, iremos para adelante. Faltó un pelín porque en varias ocasiones nos fuimos de 4 goles, pero que rápidamente se nos subían a la chepa. Hombre, ellos son un gran equipo. Sí, claro, claro. Ellos son un gran equipo al final. Ellos tienen jugadores de perfiles muy diferentes. Que al final, si unos pues en un buen momento se pueden atascar, se pueden sacar a otro un perfil diferente que se adapta más rápido a lo que estamos proponiendo. Entonces, eso les permite poder llegar otra vez, acercarse. Y en todo eso, pues nosotros hemos ido aguantando, aguantando, aguantando. Y al final, pues bueno, mira, un empate que creo que un punto que nos deja un buen sabor de boca y seguir trabajando, ¿no? Que nos queda. Bueno, el partido dejó muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas yo creo que muy importante es la alegría, ¿no? De ver a Dino y además con cómo estuvo hoy, ¿no? Una pasada. Una pasada, la verdad que salir de estar 3 semanas de lesión, salir y hacer este partidazo, 60 minutos en ataque y en defensa prácticamente, con todos los goles que tal, con todos los goles que metió, cómo supo leer la defensa de ellos a nivel de trabajo de deslizamiento y demás, la verdad que fue una pasada espectacular. Claro, a Y ti te ofrece sobre todo ver la alegría con la que estaba ahora al final del partido, ver la alegría con la que estaba al final del partido, de verse otra vez y sentirse jugador, creo. claro. Creo que es para nosotros una alegría enorme. Vamos. Hombre, yo lo que además se ve, ¿no? Porque lo bueno sobre todo lo que está creciendo en ataque, porque en defensa ya lo sabíamos que él era potente, ¿no? Sí, Pero ahora en ataque le están encontrando con mucha más sí, facilidad. sí, sí. Bueno, Aladino es una persona, en general, todo el equipo trabaja mucho, pero bueno, Aladino trabajó mucho para poder llegar a hoy lo mejor posible y creo que lo ha demostrado en ataque. Sí que es cierto que lo que tú decías, ¿no? Que quizá todavía le costaba entrar un poquito más. Ha entrado, ha estado Corriendo bueno, contraataques. sí, corre contra contraataque también, es un tío que físicamente es un atleta y nos ha dado, ¿no? Pues, pero bueno, eso, la virtud que tenemos de tener dos pivotes muy buenos dentro de esta categoría. Otros días necesitaremos a Kevin, que nos dará también, tiene su juego que nos Claro. da muchísimo y eso tenemos que seguir. Bueno, estamos pasando ya los equipos gordos, pero bueno, queda la liga que hay que pelear, ¿no? Uf, queda muchísimo. Queda muchísimo. Aquí no hay equipo gordo ni equipo flaco. Estos dos puntos para subirnos un poco a la chepa de Sí, Soria sí. eran necesarios, Eran pero buenos, bueno. eran buenos. Hubiésemos, pues, habiendo ganado el partido, hubiésemos dormido hoy como en el playoff. Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir. La semana que viene vamos, creo que hoy, bueno, pues, descansar un poquito. Mañana ya pensar en Arroyo, que va a ser un partido dificilísimo. Arroyo se está jugando mucho, se está jugando la vida y va a ser un partido muy, muy complicado. No que nadie piense que ahí va a ser fácil, porque no lo va a ser, vamos. Ahora, lo que decía Jordi, que decía bueno, que llegan esos partidos en los cuales es donde no puedes fallar y que muchas veces se falla, ¿no? Bueno, es una liga que decimos, es que cualquier día, cualquier rival, todos son muy fuertes,
todo el mundo a estas alturas del año se está jugando muchas cosas y cualquiera en cualquier día te va a apretar. Y eso tenemos que seguir trabajando y nosotros también. No hemos perdido ningún partido en casa todavía en lo que va de liga. Nosotros también tenemos que apretar nuestra parte y hacer lo nuestro. Bueno, y ya por último, es que no me canso de decirlo, pero es que hay que decirlo. 23 paradas de José. Bueno, José es de otro planeta. José no, está muy bien, está muy bien. Vuelve otra vez a ayudarnos en muchísimos los momentos en que nosotros en defensa estábamos un poco más cansaditos, más cargaditos. Vuelve otra vez a ayudar, vuelve otra vez a darnos, vuelve otra vez a parar, a arroparnos. Y en todo eso, la verdad hay que felicitarlo porque el trabajo que está haciendo es espectacular, ¿no? Pues bueno, enhorabuena porque lo que tú dices, el partido fue muy guapo, se disfrutó y bueno, pues nada, a seguir peleando la liga. Sin duda, sin duda. Seguiremos trabajando y dando guerra aquí hasta la última jornada, vamos. Muy bien, Gonzalo. Bueno, Suerte. muchas gracias. Bueno, pues nada, cerramos la transmisión y ya nos vemos en próximos partidos. Hasta ahora.